Aldea Global. Ya lo adelantábamos porque en esta aldea global también estamos siempre atentos a lo que ocurre en nuestro país, y el año pasado, recuerdo, hablábamos con nuestra próxima invitada sobre lo que se venía para marzo, sobre las matrículas, sobre también cómo los jóvenes deciden sus carreras, y es parte de lo que ellos también hacen en la fundación, adentrarse en este futuro del país, y cómo también es importante, por supuesto, la carrera que eligen los jóvenes, que serán quienes van a llevar el futuro de nuestro país. Es por eso que estamos con la directora ejecutiva de Fundación por una Carrera, Valentina Gran. ¿Cómo estás, Vale? Tanto tiempo. Hola, Fran, muy bien. ¿Y tú? Sí, tanto tiempo que no nos veíamos. Sí, pero bueno, estamos conectadas aquí. Yo bien, muchas gracias. Dentro de los virus de marzo sobreviviendo estoy, así que vamos a ver si paso marzo. Yo creo que además de agosto hay un antes y un después de marzo. Muy agotador. Ánimo, sí. Para que te diga que no. Sí, pues intenso. Como decía ahí mi compañero matutino, día 72 del mes, ya ha sido eterno. Y bueno, también de seguro ha sido intenso para los chicos que entraron ya a estudiar en las universidades, institutos profesionales, bueno, en los mismos colegios, por supuesto. Cuarto medio no es menor, hay que tomar ciertas decisiones relevantes para la vida. Y hay una cifra que ustedes desde Fundación por una Carrera han relevado, y en ese sentido me parece también importante comunicarle a nuestros auditores que es el 4,6% de los nuevos universitarios que este 2025 eligió pedagogía como la carrera a estudiar. Solo un 4,6%, que bueno, la verdad es preocupante, y la crisis docente continúa. ¿Cómo ustedes toman este tipo de números que observamos? Exacto, sí. A ver, esta tendencia continúa, no es solamente de este año, sino que una crisis que ya estamos viendo ya. Nosotros hace tiempo estamos trabajando también con Elige Educar, que un poco lo que busca, ¿cierto?, que más profesores elijan educación, ¿cierto? O sea, perdón, más personas en sí. Y a nosotros nos preocupa bastante porque, si te fijas, es muy baja la cifra. O sea, si nosotros vemos las matrículas, la mayor carrera fue psicología, ¿cierto?, ingeniería comercial, después derecho, pero educación, nadie está tomando educación también. Entonces, vemos que hay una tremenda falta de docentes, ¿cierto? Y no solamente de docentes en general, sino también que en el área STEM también, que tenía que ver con el área de la ciencia, la tecnología, la matemática, que habíamos hablado otras veces. Entonces, como fundación nos preocupa porque tenemos grandes problemas en educación que podríamos hablar, ¿cierto?, que son bastantes, pero nos pasa que es como... Exacto, porque es eterno, ¿cierto? Pero a mí me preocupa mucho por qué los jóvenes no están eligiendo educación. Más aún que han subido los sueldos, ¿cierto? Tienen mejores condiciones laborales en algunos aspectos, hay otras cosas que debemos mejorar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lograr, ¿cierto?, a los jóvenes cautivarlos, ¿cierto?, con esta presión que es tan importante? Totalmente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta cifra tan baja, como tú lo decías? Y es verdad, es algo que se mantiene en base a los años anteriores, y bueno, hay hartas respuestas a ese por qué. De repente, si lo vemos un poquito más alejado de la actualidad, también hay diferencias en cuanto a cómo las nuevas generaciones se toman las carreras, el mismo aprendizaje, el decidir estudiar en una universidad. De seguro no es lo mismo para la generación Z que para los boomers. Sobre los 50 años tenían una perspectiva diferente, inclusive del solo estudiar. En Chile era bastante difícil, no cualquiera estudiaba en una universidad, y claro, también existe esto de ser el primer profesional de la familia. Partiendo de esas bases, claro, hablamos de realidades completamente diferentes, y cuando nos enfrentamos a esta generación Z, Z sería todavía la que está entrando, ¿no? Los de 18 años, ya. Por las dudas te pregunto, porque ya no sé si existe otra nueva, pero sí, todavía son Z los que este año ingresan a la universidad. Y claro, son muy diferentes, quieren trabajar mucho menos, quieren tener más vida, en el sentido de que en su día a día no tengan que estar concentrados plenamente en sus trabajos. Y bueno, es parte de cómo se va moviendo
cada generación dependiendo de las circunstancias en el mundo entero. Pero bueno, y para qué decir nosotros que estamos ahí en el medio, los millennials, con la presión de los boomers, que era tienes que ser gerente, y por otra parte quizás tengo que tomarme esto un poquito más tranquilo, una presión que es constante y que permanece. Pero esta nueva generación, claro, tiene muchas aristas nuevas, y ahora sí, vuelvo a la actualidad, hemos visto en los últimos días, sin lugar a dudas, una preocupación que aumenta en casos como el golpe que se vio a esta profesora en el caso de un estudiante con TEA, que ahí hay gente que toma partido por una de las dos circunstancias, pero más allá de estar de un lado u otro, es un debate que tenemos que tener permanentemente. Ese tipo de situaciones puede ser, por supuesto, lo que afecta o no a esta cifra, ¿o no, Vale? Exacto, sí, como dices tú, son distintos. Por un lado tenemos una generación distinta, y ahí necesitamos un poco cómo llegar a este tipo de generación, ¿cierto? Para que vean lo atractivo que puede ser educación. Y por otro lado, no es menos lo que tú comentas recién, tampoco voy a entrar en ese debate, ¿cierto? Pero sí, los jóvenes, todos vemos las noticias y vemos lo que está pasando. Entonces, ¿cómo logramos motivar a un joven a que estudie educación si ve ese tipo de noticias? Donde ve el nivel de agresividad que estamos teniendo. Entonces, no sé, salió hace poco una serie en Netflix muy buena, Adolescencia. Buenísima, me la devoré. Ya. Quiero verla de nuevo. Sí, y ¿por qué la relaciono un poco? Porque, a ver, la serie es muy fuerte, yo la vi, también me sentí así como, yo en su minuto también fui profesora, trabajé en sala de clase, entonces vi la serie y dije, me muero trabajar en un colegio como el de la serie, claro. ¿Cierto? Pero la serie no se aleja tanto de la realidad si nos fijamos bien. O sea, hay una saturación, ¿cierto? Es decir, los docentes están cansados, los jóvenes también. El tema de la pandemia afectó mucho la salud mental, tanto en los jóvenes, ¿cierto?, como en los profesores. Entonces, siento que este déficit de docentes se debe a distintos factores que hablábamos recién. Después vemos esta otra noticia, ¿cierto?, de esta profesora, ¿cierto? Entonces, uno dice, chuta, ¿cómo voy a reencantar a alguien que estudie algo si estamos viendo todas estas cosas? Pero eso no significa que digamos, chuta, está el problema, no somos nada. Entonces, creo yo que, a ver, siempre acá hay una discusión que podemos decir, ¿de quién es el problema? La educación, la sociedad, el gobierno, ¿cierto?, como podemos ver los distintos factores. Creo yo que para problemas tan grandes no hay una sola solución, sino que son distintas soluciones, ¿cierto? Pero me pasa un poco que analicemos cómo entender ahora qué hacemos con lo que está pasando. Porque a veces pasa que se le dice todo al colegio, ¿cierto?, que tiene que hacerse cargo, ¿cierto? Sí. Y otras veces te dicen, no, en verdad el colegio dice, no doy más también. Son muchos los problemas que les atribuye al colegio, porque no solamente temas de aprendizaje, ¿cierto?, sino que en todos los temas, como estamos hablando, esta bomba, ¿cierto?, que está pasando hoy en día con esta crisis mental, que no es menor. O sea, vimos este caso de esta profesora, pero es un caso que pasa más de lo que uno cree. Lo que pasa es, claro, salió en las noticias porque fue algo muy grave. Totalmente. Pero está pasando. Entonces, ahí volvemos al tema de cómo vamos, por un lado, mejorar las condiciones laborales, ¿cierto?, de los docentes, en temas también, en temas de salud mental, donde tengan más espacio, donde tengan más apoyo de otros profesionales, ¿cierto? Y también está comprobado, y ahí nosotros hablamos también como fundación desde el tema de la orientación vocacional también. La orientación vocacional no solamente pasa por test, ¿cierto?, por pruebas, sino que también como yo como profesor incentivo a que diga, oye, yo también quiero ser profesor también. Claro. La mayoría de las personas que educación es porque tuvieron un tutor, ¿cierto?, un profesor que los marcó. Eso, viene inclusive de antes, y yo me tomo tus palabras, Vale, porque es verdad, me hace recordar mis tiempos de la enseñanza media, en que no sé si era por una madurez un poco mayor a la de mis compañeras, no sé, o si tenía ese análisis más psicológico, pero yo recuerdo ver a mis profesores, y más allá de la circunstancia en específico que vivieran, porque ahí como que uno se alejaba, traté de ser poco niña problema, así que los veía en perspectiva y decía, qué pena. O sea, yo no quiero ser profesora porque no quiero pasar por algo así, por lo que yo estaba viendo. Y convengamos que no estaba en un colegio de escasos recursos ni de problemáticas muy grandes. O sea, tengo amigos que sí han tenido ese tipo de trabajo y han tenido que sacar alumnos no por mal comportamiento, sino que por alguna acusación de drogas con carabineros involucrados. Esa es la realidad de nuestro país en muchas comunas. Y de verdad digo en muchas comunas, por no decir en casi todas, porque de verdad, más allá de que existan colegios privados en algunas comunas más que en otras, lo vemos en casi todos lados. Existe esa brecha tan grande que es tan característica además de nuestro país. Entonces, sí, viene
desde nuestra propia educación, cuando vemos cómo nuestros profesores actuaron e interactuaron con nosotros, y eso también, por supuesto, que no está motivando mucho a los alumnos. Y bueno, las noticias, lo que decías también, vemos cómo hay paro del colegio de profesores y cómo también estos alumnos se quieren enfrentar o no, algo así, evidentemente es poco probable. Entonces, ¿cómo potenciamos a tener mayor incorporación en pedagogía? Bueno, está difícil, y además no solo en pedagogía, lo que tú decías en carreras STEM, que siempre han tenido esta brecha de género bastante amplia. Lo hemos hablado con otras instituciones que tratan de destacar la labor de mujeres en la ciencia a grandes rasgos, y bueno, es cada vez mayor, pero sigue siendo difícil. Exacto, sí, mira, me quiero quedar igual no solamente con la parte negativa, como sí, porque si no me queda como desmoralizado. De todas maneras. Creo que, a ver, hay muchos estudios de que hablan de partida del tema del liderazgo de los profesores, de los directores, también está comprobadísimo eso. Hay colegios que son totalmente, en lugares, como dices tú, esto pasa en todas partes, pero hay ciertos colegios que logran dar este cambio, y ahí tenemos tremendos referentes. Ojalá poder replicar esos modelos en colegios, ¿cierto?, que están en comunas con un índice de vulnerabilidad muy alto, pero sí lo logran, y tenemos gente que estudia docencia, pero ojalá que no sea como este superhéroe que siempre en general lo vemos, sino que sea algo como mucho más natural, por un lado. Pero sí, uno puede ser agente de cambio, de todas maneras. O sea, si te sientes capaz y crees que hay una vocación de servicio más allá de la pedagogía, bueno, puedes hacerlo mediante ello. Y ahí tú, Fran, dijiste algo muy clave de servicio. Y como te decía yo recién en el ejemplo, hay mucha gente que estudia psicología. Psicología también tiene que ir con una vocación de servicio. Entonces, quizás, dale esa información a los jóvenes ya. ¿Por qué quieres estudiar psicología? Porque quiero ayudar a alguien, ¿cierto? Te pueden darte respuesta. Bueno, quizás también lo podemos hacer a través de la educación. Y algo que tanto se necesita. Entonces, creo yo que hay que intentar un poco cambiar el discurso. Tendemos a tener un discurso muy pesimista, pero quizás un discurso más positivo, donde hay buena historia, donde hay profesores que han hecho un cambio, ¿cierto? Y que han cambiado su comunidad, y cómo los estudiantes también pueden ver esto como, oh, yo también podría ser el día de mañana este profesor o esta profesora que cambia. Y por otro lado, sobre el tema STEM, que es como agregarle otra cosita más, ¿cierto? Otra temática más. Hace poco leía un estudio del Fondesit que hablaba de que se había analizado, por ejemplo, en colegios técnicos profesionales, cómo mujeres, profesores, hacían clases de STEM, y muchas mujeres se relacionaban en esa área porque tenían un referente. El problema es que ahí sí que la escasez es bajísima. Nosotros también vimos nuestros números, y también mujeres que se fueran por el STEM, especialmente el área de pedagogía, o sea, y ahí sí que nos bajábamos el número muchísimo más. Impresionante. Pero no por eso no lo vamos a hablar, y un poco visibilizarlo, y ahí agradecer también la oportunidad de estar acá y decir, ojo acá también, o sea, necesitamos que más mujeres ojalá estudien pedagogía relacionada al STEM, de matemática, de ingeniería, de física, o que hayan estudiado una carrera quizá, porque yo puedo, por ejemplo, haber estudiado, no sé, mecánica y después sacar la pedagogía, se puede perfectamente, la beca vocación de profesor también. Eso mismo entonces, te iba a preguntar, pero ahondémoslo de inmediato. Sí, entonces por lo menos esa invitación, y el estudio hablaba que sí había un cambio, de que las mujeres cuando veían que otra mujer le hacía clases del área STEM, se motivaban por eso. Entonces, ahí como por eso te digo, tenemos por un lado la falta de docentes en general, en educación de párvulo, en básica, ¿cierto?, en educación media, y aparte específicamente también en el área STEM. Entonces, estamos haciendo harto trabajo por el área STEM, con referentes femeninos, ¿cierto? Pero también necesitamos en la escuela ese tipo de referentes. Sí. Y ahí la tremenda oportunidad que existe de estudiar con la beca o vocación de profesor. Y ojo, y esa beca a mí no me pide un nivel socioeconómico, a diferencia de otros beneficios, que sí me piden estar dentro de un tramo. Yo, por ejemplo, puedo ser la persona más millonaria, ¿cierto? Y yo podría estudiar con la beca o vocación de profesor si es que tiene que ver lo que hablábamos recién con mi educación de servicio, de poder hacer un cambio. Entonces yo quizás, no sé, estudié ingeniería comercial y me di cuenta que no me gustaba después ingeniería comercial, lo que hablábamos, que puede ser, yo pues después puedo sacar la pedagogía y el día de mañana podría trabajar en un colegio. ¿Y hay límites de edad para eso? No, no hay límites de edad. Sí o sí tienes que tener una carrera previa. O sea, para sacar la pedagogía en media, después de sacarla, sí. Ahí tienes que tener idealmente una carrera. Hay gente que lo estudia, depende de la universidad, ¿ya? Yo puedo estudiar inmediatamente pedagogía en media, no sé, en ciencias sociales, se puede también. Pero, por ejemplo, yo estudié, no sé, periodismo, yo después podría sacar la pedagogía en lenguaje. Interesante. ahí te lo dejo, pero existe la opción, ¿ya? Lo que sí tiene que irte relativamente bien en la PAES. Claro. ¿Ya? Que es algo que se está ahora también trabajando, ¿cierto? De este tema del puntaje, que todavía está esta discusión también, si se sube o no se sube, sí, etcétera. Constante, pero igual se puede volver a dar, ¿o no? Sí, y usted, o sea, a lo que voy yo, acuérdense, bueno, hay que ver bien ahí los criterios, pero a lo que voy yo que está la oportunidad.
¿ya? O sea, es decir, la gente que nos está escuchando, ojalá los jóvenes decidan estudiar educación, y si yo ya estudié otra carrera y me gustaría estudiar educación, ideal, porque es algo que se necesita mucho. Entonces, desde ya la invitación a los que ya estudiaron una carrera y quizás después se dieron cuenta que o no encontraban trabajo, que puede ser también, la educación hoy en día tiene una alta tasa de empleabilidad. Entonces, ver esa oportunidad, pero claramente hay que hacer otros cambios que habíamos hablado recién. O sea, este tema, ¿cierto?, de un poco de la salud mental de los docentes, ¿cierto?, del trabajo que tienen frente a clases también. Obviamente hay cosas que se tienen que ir cambiando. Lo que pasa es que se están haciendo todos esos cambios y al paralelo tenemos que, por un lado, nosotros como fundación buscamos motivar a que más jóvenes, o no tan jóvenes también, elijan educación y elijan las mujeres, ojalá, del área STEM. De todas maneras, sí, es una labor importante y ahí, bueno, necesitamos motivación al final. Yo siempre lo digo, me parece que todo recae en educación. Cuando hablamos de cualquier problemática social, siempre terminamos entendiendo que la raíz de absolutamente todo viene desde la educación escolar, educación universitaria, como hablamos en este caso, educación parental, de nuestros tutores constantemente, pero siempre viene desde eso, de cómo nos educamos, de cómo nos rodeamos, de bueno, en el fondo sí o no nos educamos y claro, por eso es más importante que nunca tener ese tipo de motivaciones. Tú hablabas de Adolescencia, una serie clave que la está rompiendo en Netflix y no solo en Chile, en el mundo entero, pero porque también abordan muchas temáticas y uno puede sentirse, yo no soy mamá y me sentí muy identificada con otro tipo de personajes dentro de la serie, que es muy cortita, además es fácil de digerir para quienes no tienen tiempo. Se entiende en los tiempos que abordamos, y también van surgiendo cada vez más nuevos factores como que desconocíamos, como por ejemplo las redes sociales son un factor fundamental dentro de lo que está ocurriendo en materia de educación. Y bueno, si de referentes hablamos, a mí se me viene de inmediato también a la mente El Reemplazante, una serie chilena que habla de eso que tú decías, Vale, de un hombre, para quienes no la han visto y quienes sí la recuerden, que es muy buena, no sé por qué no tuvo más capítulos, siempre estuvo esa interrogante, pero más temporadas digo, pero es un hombre que entiendo que había estudiado economía, algo vinculado a eso. Sí. Claro, y que después, bueno, por otro tipo de situaciones que lo plantea la serie, termina haciendo clases en un colegio de alta vulnerabilidad y se da cuenta de esa vocación de servicio, como decíamos. Entonces nunca es tarde para ver una serie como esa de motivación y encontrarla a cualquier edad, porque también la gente hoy en día, lo que hablábamos de las generaciones, ya no tiene una linealidad de lo que quiere hacer en su vida y bueno, nunca es tarde para poder hacer un cambio en la sociedad y a sus propias vidas, me parece. Sí, no, ahí buen ejemplo también la vi Reemplazante, también muy buena. La he visto como 3 veces, me encanta, te juro. Sí, siempre encuentro algo nuevo. Es que eso iba a decir yo, como la invitación un poco tiene que ver con eso, y ojalá a los jóvenes reencantarlos con, no necesariamente con esa serie en sí, pero como verla, porque como dices tú, como esa persona encontró su vocación a través de ayudar al otro y cómo ojalá pudiéramos el día de mañana tener más reemplazantes. Total. Más personajes así, sí. Que yo creo que sí existen, ojo, lo que pasa es que quizás no se visibilizan tanto porque tendemos a ver como los casos negativos. Sí, conozco uno bien de cerca. Y un poco esa es la invitación también, entonces ahí vuelvo al tema de cómo podemos hacer el cambio en el discurso, el cómo podemos en los colegios también incentivar más a que los estudiantes vean la docencia como algo increíble, que sí, es complejo, no es una carrera fácil de ejercer, está clarísimo, pero se están haciendo cambios, tenemos que seguir insistiendo en esos cambios claramente, pero creo que esa es un poco la invitación a soñar, a hacer cambios, y también me gustó mucho lo que tú dijiste, ojalá también los jóvenes también entiendan el rol del profesor también, sí. Porque también es verdad que cuando uno es estudiante tiende a ser un poco egocéntrico a veces, sí. y no ve todo el sacrificio que hay detrás, entonces creo que acá lo que hablábamos como es multifactorial, no hay solamente una respuesta para esto por la falta de docente, por eso yo te decía el ejemplo de la serie también, porque siento que es como un todo, como desde dónde tomamos esto, sí. Pero también ver el discurso que estamos diciendo como sociedad también, y también los mismos profesores también, y yo entiendo a los profesores lo agotados que están, pero también si yo como profesor estoy constantemente también quejándome frente a mis alumnos, tampoco voy a generar un interés, entonces al final... tu entorno, eso es súper típico, es verdad. Entonces al final
insisto, o sea, hay que hacer un trabajo con los profesores, claramente hay que apoyarlos mucho más, necesitamos mucho apoyo, ¿cierto?, más de psicólogos, de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, ¿cierto?, trabajadores sociales. Tiene que haber un cambio en eso, en temas de los directores también y directoras, ¿cierto?, tiene que haber un cambio de liderazgo también, pero sí me pasa de lograr cómo podemos motivar esto, y ahí creo súper importante también los medios de comunicación también, sí, creo yo. Que ahí siento yo también mostrar también como ya la parte fea que estamos viendo ahora, que no es menor, pero también la parte bonita, donde vemos buena experiencia. A mí en ese sentido me gusta mucho el trabajo también que hace Elige Educar, donde muestra ciertos referentes de profesores que hacen un cambio también y están haciendo cosas preciosas en la educación. Pero cómo logramos bajar eso a los jóvenes, y en temas, como dices tú también, de redes sociales también, cómo nos acercamos a los jóvenes en esos aspectos. Entonces, vuelvo al tema al principio, generación centennial, cómo nos acercamos a este tipo de jóvenes, que es distinto al anterior. Es un trabajo social, me parece, y en esa línea, claro que tienen que ver este tipo de series, entender la motivación los mismos jóvenes para poder comprender no solo al profesor, sino que inclusive al alumno que genera ese desorden y ese estrés en el profesor, y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como comunidad, como curso, como colegio para que esto se solucione? Recuerdo mucho mi madre, le mando un beso, que me decía, ¿por qué ese chico es problemático en tu curso? Porque uno cuando es chiquitito no se da cuenta por qué ese niño hace desorden o siempre tiene anotaciones negativas. Y empecé a comprender todo lo que había detrás, bastante análisis psicológico por lo demás de la parte de mi mamá, pero claro, cuando tenemos una perspectiva diferente todo cambia, y eso hace que parta de un granito de arena, como puede ser un alumno, hasta las grandes autoridades o inclusive los próximos presidentes que tengamos en nuestro país también hacerse cargo de esto. El Ministerio de Educación constantemente tiene esta responsabilidad, y bueno, no es menor, sabemos que tampoco es fácil, no es llegar y cambiarlo, pero también se puede aportar con ciertos detalles, como tú decías. Siempre uno que se topa con un profesor es como, estoy cansado, estoy chato, estoy agotado, pero bueno, también repensar tu vocación no es menor. Hay personas que se han dedicado y que han partido desde ese servicio a hacer cosas mucho mayores. El mismo alcalde Bodanovich, entiendo que estuvo trabajando, no me acuerdo en qué institución, pero también le cambió la vida, y hasta el día de hoy mantiene contacto con quienes fueron sus alumnos. Entonces, y bueno, fue el alcalde más votado en todo Chile. Estamos hablando de personas que tienen un liderazgo no menor, más allá del aspecto político, y eso sin lugar a dudas cambia vidas, cambia historias, cambia la sociedad. Todos tenemos, esto es bien cliché, pero todos tenemos un profesor que nos marcó positivamente, negativo también de seguro, pero positivamente, y es cosa de recordar, y eso es muy bonito, y me parece que, como tú decías, Vale, no hay que perder ese encanto. Así que la invitación está hecha, toda la información está en porunacarrera.cl, así es fácil, o si googlean Fundación Por Una Carrera también van a encontrar toda la info que nos dice la Vale, que tiene que ver con becas, con FOAS, zona de docentes y educadores, zona de estudiantes. Ahí estoy viendo también esta página que es bastante completa, y en las redes sociales también. Podríamos estar todo el día hablando, siempre, Vale, pero invitadísima. Te digo siempre lo mismo porque es muy interesante el tema de educación, pero muchas gracias por estar con nosotros, Valentina Gran, directora ejecutiva de Fundación Por Una Carrera. Un abrazo para ti y todo el equipo de la Fundación. Muchas gracias, Fran, para ustedes también. Cuídate, que estés bien. Relevante más que nunca este tema. Nosotros seguimos con más aquí en esta Aldea Global. No te muevas de nuestra sintonía aquí en Radio La Clave. Ya volvemos.